Saludos comunidad, acá Gloria Bonilla con el programa informativo Mi Escuela es su Escuela, conectando Montgomery College con la comunidad y a la comunidad con nosotros. Este día vamos a conversar sobre lo que es la tecnología informática en Montgomery College, y esta es la sección de educación el desarrollo de la fuerza laboral y educación continua. A todos ustedes que están interesados en obtener un certificado en información tecnológica o lo que se dice en inglés IT, esta es la oportunidad. Conmigo mi invitada es Eunice Melo. Bienvenida al programa, Eunice. Gracias, Gloria. Gracias por invitarme de nuevo. Es un placer. ¿Sabes lo que sucede conmigo? Tú anteriormente tenías un otro apellido. Cierto. Uno de esos. Y entonces yo todavía estoy con eso y se me estaba diciendo, no, eso no es. Y el cerebro me decía, Gloria, no. Bien, disculpen, sí, Eunice Melo. Bienvenida al programa, Eunice, qué bueno vernos, ¿no? Gracias, gracias. Igual para mí es un placer siempre estar contigo en el programa y compartir con la comunidad latina información educativa. Eso, ¿cómo podemos darle la información a la comunidad? ¿Cómo hacer posible que la comunidad se eduque, se capacita y que obtenga lo que quieren con formación y esto? Claro que sí. Mira, el sector de educación en el que tú trabajas es muy diverso. Nosotros tenemos una cantidad de programas que es increíble. ¿Podrías compartir con la comunidad los programas a los que tú administras en tecnología informática? Claro que sí, claro que sí. Sí, bueno, dirijo el Instituto de la Tecnología de la Informática en Montgomery College. En inglés es el Information Technology Institute. Y nosotros básicamente lo que ofrecemos son clases de tecnología, todo lo relativo a tecnología. Y nuestra especialidad es ofrecer certificaciones o cursos que preparen para certificaciones en el área de la informática, básicamente. Mira, para que alguien estudie, Eunice, porque esto siempre sucede, le decimos, mire, aquí tenemos estos programas. Todo el mundo quiere saber, mire, óigame, ¿y yo para estudiar estas clases, son las clases en inglés? Sí, todas las clases son en inglés. Pero déjame decirte, Gloria, tenemos cursos para todos. Ah, tenemos bien. Clases básicas de computación para personas que, digamos, que quieren hacer uso de la computadora de manera más efectiva. Sí. Por ejemplo, hay personas también que no han estado trabajando en una oficina por mucho tiempo y de repente dicen, quiero volver a trabajar en una oficina, pero necesito pulirme con relación a mis conocimientos de computación, actualizarme, exactamente, quiero ponerme al día, y pues tenemos clases también para esas personas. Eso de lo más básico hasta lo más complejo. Hasta lo más complejo, exactamente, así mismo es. De hecho, tú sabes que en el mundo de la informática están las certificaciones. Sí. Y los empleadores hoy en día, es muy importante para ellos que las personas se identifiquen como expertos a través de haber tenido certificaciones en el área de la informática. Eso es muy importante, Eunice, de que tú dices el empleador, o sea, lo que ustedes están haciendo es responder a la necesidad del mercado. Y el empleador necesita personal que tenga la capacitación en inglés, es skillful employees. Claro. Estas son las personas que tienen las destrezas y ustedes tienen que adquirirlas para poder competir por el trabajo que existe. Y ahorita la tecnología siempre ha sido mucho en demanda. Lo que requiere es la actualización. Claro. Cambia tan rápido que nosotros, te digo, eso de mantener a estar siempre actualizados con qué es lo último, porque eso es lo que quizás el empleador va a necesitar. Exactamente. Las personas en los programas que tú ofreces, Eunice, ¿las personas deben de tener un diploma de secundaria? Bueno, para tomar los cursos no. No necesitan necesariamente tener un diploma de secundaria, pero para fines de empleo normalmente sí. Eso depende realmente cuál es la meta de la persona al tomar los cursos. Volviendo un poquito para atrás, donde tú estabas diciendo que la tecnología cambia muy rápidamente, uno de los casos que tenemos frecuentemente son personas que han venido de sus países, de nuestros países de la América Latina, y ya tienen su carrera, tienen su profesión en informática, pero necesitan actualizarse. Necesitan actualizarse o necesitan sacar las certificaciones que más se están buscando en el área, porque esta área tiene muchas compañías de biotecnología, muchos contratistas del gobierno, entonces necesitan actualizarse. O también necesitan quizás aprender la terminología de su carrera en inglés. Y es un caso que tenemos frecuentemente. Muchos estudiantes extranjeros y de nuestros países también vienen a tomar clases con nosotros. En ese caso, ustedes desarrollan programas específicamente para empleadores
que necesitan personal que quizás no conozcan la terminología en inglés? Bueno, no necesariamente programas especiales, sino que más bien las certificaciones, si hay una persona que tomó una certificación en su país en español y quiere pues aprender o obtener mejor manejo de la terminología informática en inglés, pues también es importante y se actualizan al mismo tiempo. Sí, sí. Eso es un requisito. Ahora parece que todos nosotros constantemente necesitamos hacer eso, lo que es con los vehículos, que es de tune-up. Claro. Todos necesitamos completamente, tenemos que ir a una revisión. Bueno, ¿y qué es lo que está ahorita y qué sucede? Mira, lo que es el campo de la mecánica automotriz. Antes todos los mecánicos trabajaban, no necesitaban computadoras, ahora todo está computarizado. Entonces todo esto del arreglo y todo eso, bueno, no nos movamos a ese departamento, el tuyo es la tecnología informática. Claro. Bueno, mira, otra pregunta que la audiencia hace. Y eso es, mire, ¿y cuánto tiempo va a llevarme a mí que yo estudie, que tenga un certificado de estos? Bueno, eso depende de cuál es el área de la informática que la persona quiere estudiar. Porque como ya tú mencionaste en el principio, el área de la informática es muy amplia. Sí. Y hay muchas diferentes cosas que tomar en cuenta. Y bueno, los cursos pueden tomarle un semestre, pueden tomarle menos, pueden tomarle más de un semestre. Eso depende de exactamente el programa que quieran, el certificado. Claro. Y para estos certificados, otra pregunta, Eunice. ¿Los certificados ofrecen algún tipo de asistencia financiera para estos programas? Esa es muy buena pregunta, Gloria. De hecho, sí, hay asistencia financiera en forma de becas y en forma de grant. Oh. Claro. De nuevo, sí tenemos una página que se actualiza frecuentemente también, porque son cosas que cambian a través de los años y del semestre, pero sí hay alguna ayuda financiera disponible para estos cursos. Eso cae como lluvia en el desierto, ¿sabes? Yo siempre digo, cuando alguien dice, bueno, mire, pues yo quisiera estudiar, pero no tengo los fondos. Y yo no he podido estudiar porque, bueno, no tenía tiempo y no tenía dinero. Entonces, eso agiliza y hace la decisión más fácil. Claro que sí. ¿Cuáles son los requisitos para que alguien pueda solicitar fondos? Usualmente los requisitos no son tantos. ¿Sí? Depende también, como te expliqué ya, hay varios programas y cada uno tiene requisitos diferentes, dependiendo del área para el que vaya a aplicar. Pero básicamente se necesita llenar la aplicación, explicar por qué la persona quiere tomar los cursos y pues hay un comité que evalúa dependiendo y se le aprueba o no y se le hace una entrevista. ¿Hay un periodo cuando estas solicitudes deben de llenarse entonces? Sí, hay un periodo, de hecho para el periodo del otoño las aplicaciones van a estar abiertas en julio. Bien. Por reglas, nosotros tenemos diferentes periodos durante el año escolar, ¿no? Los periodos son, bueno, tenés el otoño, tenés la primavera y muchas veces los programas también se ofrecen en el verano. Claro. ¿Tienes programas tú durante el verano o no funciona durante el verano? Sí, ofrecemos clases todo el año. Pero no tanto, sí. Es más reducido el número de cursos que ofrecemos porque el verano es más corto, pero sí ofrecemos clases todo el año. Bien. Primavera, verano y otoño. Entonces, para el otoño, por regla regular, la solicitud está disponible quizás ahí por el mes de julio. Por el mes de julio, pero como te digo también es bueno tener la página para investigar la información exacta, porque también hay grants que se ofrecen a través del año y tienen fechas diferentes para aplicar. Hay algunas que están abiertas todo el tiempo, hay algunas que tienen una fecha específica, pero yo lo que más recomiendo es llamar al número de Customer Service del Departamento de Servicio al Cliente para que investiguen exactamente qué hay disponible en el momento. ¿Cuál es ese número? Ese número te lo puedo dar, yo tengo mis notitas aquí. Es el central, es 240-567-5188. Ah, bien. Y sabes, ese número mágico con nosotros para todos los programas en el sector de educación en el que tú tienes tu programa, que es el desarrollo de la fuerza laboral y educación continua. Óiganme, guarden ese número, no lo pierdan, porque en realidad ese es el número que le va a dar a ustedes entrada a todos los programas que el college tiene. Ese número 240-567-5188 abre las puertas si tienen personal que hable español bilingüe. Sí. Llamen al número.
le va a salir una maquinita que le va a decir, y si usted tiene preguntas en inglés, vayan al número 3, seleccionen el 3 y le va a contestar a alguien en inglés. Ustedes inmediatamente dicen, Spanish, please. Claro. Español, por favor, y es el número mágico. Claro. Es lindo porque, ¿sabes? Llaman a ese número y dicen, yo tengo preguntas sobre este programa específico que la persona esta que trabaja con el departamento de información informática, ¿cómo es? Tecnológica. Tecnología informática. Tecnología informática. Lo estoy diciendo al revés, eso de traducir de inglés a español y de español a inglés se hace complicado, sí. Eso, ¿no? Entonces, y van a decir, yo quisiera usted, ¿cómo puede encontrar información sobre esto? Y van a ver, ¿cuál de todos los programas quiere usted? Entonces la persona dice, pues yo estaría interesada en qué sé yo, déjame ver, yo nunca he tomado clases de computadora y quisiera una clase básica. Y le van a decir, pues eso es lo que tenemos disponible. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. Y si necesitan más ayuda, me pueden contactar a mí y yo les puedo dar toda la información y les puedo ayudar a seleccionar. ¿Y te pueden los contactar cursos. a ti cómo? Claro, la manera más fácil es a través de mi correo electrónico. Bien. eunice.melo@montgomerycollege.edu. Esa es la forma más fácil, yo siempre lo contesto. Y sabes que nosotros estamos de acuerdo, la gran mayoría de nosotros decimos, el correo electrónico es la mejor manera en que ustedes pueden encontrarme y yo puedo responder porque nosotros estamos constantemente revisando correos de donde estemos. Claro. Y con eso de la pandemia estuvimos separados de nuestro escritorio y nuestra oficina físicamente. Y fue el correo electrónico el que permitió que continuáramos con el contacto con la comunidad y colegas. Así mismo. Muchas personas nosotros trabajamos, tú trabajas mucho con amigos en la comunidad, las escuelas, y te digo, ha sido complicado, pero qué bueno que estamos de regreso ya funcionando más o menos igual que antes. Aunque yo supongo, el caso tuyo con los programas que tú tienes, Eunice, el impacto fue grande. Obviamente todos nos fuimos a trabajar prácticamente virtualmente. Todos estábamos trabajando de computadoras de donde residíamos y tuvimos que convertir nuestras casas en oficinas y de impresoras y todo eso, te olvídate, fue increíble, ¿no? El nivel de aprendizaje fue un choque inmenso. Yo creo que, bueno, ahora nos reímos y nos reíamos entonces, pero estábamos a punto de perder la cabeza. Así mismo es. Eso fue increíble. Pero entiendo que muchos de nuestros colegas y la población, algunos han decidido quedarse estudiando y prepararse de manera virtual. Así mismo. ¿Cuál es el caso tuyo? Igual, el mismo caso. Lo que pasa es que todo el mundo ha encontrado mucho más flexibilidad en las clases virtuales. Entonces nosotros estamos ofreciendo clases en las dos modalidades, en persona y también virtuales, para darle las dos opciones a las personas. Para hacerlo accesible. Y en realidad, te digo, nosotros como entidad que lo que ofrecemos es educación, tenemos que responder a la manera en que el estudiante, el consumidor, quiere recibir lo que nosotros ofrecemos. Y en este caso, el college ha sido accesible, de estar cercano a donde la población reside, con los diferentes edificios y los salones de clase. Y ahora, obviamente, eso de ser flexible, decir, bueno, vamos a ofrecer los dos, a ver cuántos llegan para las clases. Y si no llegan, pues abrimos más escuelas virtuales, salones de clase virtuales. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, los horarios con respecto a las clases de ustedes, continúa. Nosotros tenemos un buen número de clases los fines de semana y por las noches, ¿iguales contigo, Eunice? Sí, como nuestras clases están dirigidas mayormente a un público adulto, personas que ya tienen responsabilidades, ¿no? Que trabajan o que tienen una familia, pues todas las clases son, no todas, pero la mayoría son en las noches, después de las 6 de la tarde o de las 6 en adelante, o los sábados. Sí. Para hacerlo más flexible. Se ofrecen algunas clases también durante el día, pero la mayoría es realmente durante la noche. Eso es. Ese es para la comunidad que por favor consideren esto. Montgomery College tiene alrededor de 50% de la población que estudia con nosotros y quizá un poco más. Es la población adulta como ustedes. Comunidad es el que trabaja, el que tiene familia, que tiene responsabilidades diferentes y el único tiempo que tienen para dedicarle a esto es la noche o el fin de semana. Exacto. Yo creo que por eso tiene razón el hecho de que muchas personas hayan optado a continuar con las clases virtuales es porque eso es, y el ahorro de tiempo que ellos dicen
el transporte, de movilizarse de su casa o de la oficina a donde estamos nosotros. Claro, ¿ves? claro. Y es un gran ahorro de tiempo y de dinero, porque la gasolina, mira ahorita cómo anda esto, ¿no? El costo de la gasolina, el uso del vehículo, bueno. Te digo, esto nos ha creado un mundo diferente. Claro, pero y algunas personas que no tienen con quién dejar a sus hijos en la casa. El otro pues, es eso, el cuidado de los pequeños, de la familia. Desde la casa, pues es mucho más flexible. ¿Sabes? A mí lo que me sorprendió de manera muy agradable, ¿sabes? Bueno, me encanta, es agradable siempre conversar contigo, pero esto es algo que tú me decías el otro día, pero óyeme, Gloria, nosotros tenemos este programa de ya hace un par de años que yo me recuerdo que lo había escuchado, pero no estaba en mi conocimiento ahora muy reciente. Y tú me mencionabas este programa de escritura de código de computación con clases Apple. de programación. Sí, qué bueno que me lo recordaste, porque desde el 2019 Montgomery College está ofreciendo clases de programación para estudiantes de middle school, los estudiantes de las escuelas de Montgomery, de middle school. En escuela media. En las escuelas media, exactamente, y son gratuitos. Ya lo estamos haciendo desde 2019 y es para enseñarle a los estudiantes cómo codificar o programar en el Swift Programming Language, que es el que usa Apple para hacer apps en iPads y en iPhone. Sí. Esto es increíble. Sí. ¿Sabes? Comunidad, esto es más. Para todos ustedes, si todos andamos buscando algo que sea gratuito, ¿no? Cuando alguien te dice a ti, mira, están ofreciendo esta educación y esta educación tiene algo que ver con tecnología y computación, estudiantes en escuela media y es gratuito. Claro. Oye, los padres de familia, todos ustedes andan buscando, ¿y qué más puede aprender mi hijo o mi hija? Sí. De que le va a servir en el futuro. Esto de programación computarizada es un lenguaje, es algo increíble. Claro. Eso es inmenso. Sí. Y bueno, el cupo de este año es hasta 1,500 estudiantes. Las registraciones están abiertas todavía. Y cómo funciona el campamento de verano es, la duración es de 1 semana. Los estudiantes toman clases virtuales. Es intenso, toman clases virtuales por mediodía en la tarde, desde la 1 hasta las 4 de la tarde. Y este programa es un convenio que tenemos con las escuelas públicas del condado de Montgomery, tenemos con el Departamento de Desarrollo Económico del condado, con Montgomery College y también con colaboración de Apple. Oye, entonces, ¿cuándo es el que el programa está disponible? ¿Nada más solamente durante el verano? Es durante el verano y también tenemos... El año escolar. Clubs, tenemos clubs durante el año escolar que son después de la escuela, en diferentes escuelas a media del condado. Oye, ¿cómo pueden encontrar esa información la comunidad? Y yo quisiera saber cómo encontrarla personalmente, ¿sabes? Sí. Porque esto es increíble. El programa se llama Montgomery Can Code y la página se llama así mismo, montgomerycancode.com. Y ahí está toda la información, está también el formulario para registrarse. Oh, bien. Es todo para estudiantes que estén en las escuelas del condado, que estén en grados entrando a 6º, entrando a 7º y entrando a 8º. Son para grado 6º al 8º. Exactamente. Es increíble, esto es increíble, ¿sabes? Padres de familia, comunidad, óigame, ustedes tienen que conectarse con Eunice Melo. Escríbanle a ella, tírenle un correo. Eunice, deletrearlo es N-I-C. N-I-C. N-C-E. Punto, el apellido de ella es Melo, M-E-L-O, @montgomerycollege.edu. Óigame, si ustedes quieren que sus chicos aprendan lo que es la programación, y esto es gratuito, los chicos, esto se ofrece después de las horas escolares, háganlo porque es algo que los chicos se van a entretener, están aprendiendo algo nuevo. Claro. Esto es algo que les puede servir a ellos para otro tipo. El momento yo creo que aprenden a codificar, de escribir programas, quizás les hace más fácil aprender otro programa en el futuro. Claro que sí, totalmente. Eso es increíble. Y despierta la creatividad en los niños, aprenden a resolver problemas. Sí. Es bastante Sí, y te digo, y yo creo que lo que sucedió es que esto comenzó en el 2019, antes de que, un poquito antes de que entráramos a esta crisis que prácticamente nos desconectó de muchas cosas, ¿ves?
ahorita todo esto, comunidad, que tiene que referirse a lo que es tecnología informática, todo esto de codificación, programación, óiganme, yo veo la tecnología evoluciona a un paso tan rápido que es increíble. Yo cuando le digo a la comunidad, a los estudiantes, que en mis días de universidad no habían computadoras, se atacan de la risa. Tú sabes, cuando uno dice, mire, es que no habían celulares, y lo ven a uno como dice, bueno, ¿y de qué? ¿De qué era será esto? ¿Qué edad tiene? Bueno, oígame usted. No, eso háganlo porque entre más nosotros nos informamos, nos educamos, nos capacitamos, es mucho que mejor. Y eso es gratuito, es gratis. Claro. Esto es increíble. Entonces solamente están en las escuelas medias del condado de Montgomery. Exactamente. Y tienen que ser las escuelas públicas. Sí, tienen que ser las escuelas públicas. Entonces, del año sexto al séptimo y octavo, este programa está disponible. Claro. Te van a escribir, escríbanle, tiran un correo a Eunice, claro o que sí. pueden llamar si llamaran al 240-567-5188, ¿tú crees que ellos pueden tener la información? Quizá Podrían tener la información, pero quizás no. Quizá no. Mejor que Quizá se no. comuniquen conmigo o que entren a la página montgomerycancode.com. Montgomery, el nombre del condado, que es Montgomery. Can, C-A-N. Y después C-O-D-E, que es exactamente. .com. Así mismo. Eso está. Yo voy a probar, voy a ver. Sabes que voy a entrar, lo claro, voy a buscar. Claro, sí, a ver sí. de qué se trata. Sí, y lo vamos. Es algo que tengo que poner yo en mi. ¿O tú tienes página de Facebook de tu programa? No tenemos página de Facebook. Porque pensaba quizás si lo tienes en algún medio social, que quizás ahí podría encontrarlo. Sí, en algunos medios sociales está. De hecho, en la página de Montgomery College también se ha publicado varias veces. Pero la manera más segura de encontrar la información es en la página web del programa. Bueno, ¿sabes qué se me ocurre? Con eso de que mi escuela es escuela, nosotros tenemos una página en Facebook. Lo que voy a hacer, voy a ponerlo ahí. Claro, perfecto. Envíame la información perfecto. y yo lo pongo y se los comparto a ustedes también, comunidad. Sí, quiero recordarles que mi escuela es escuela, está en Facebook. Gracias a algunos de ustedes que envían notificaciones y eso, que me dicen, óigame, yo quiero hacer esto y el otro, y entonces bien. Sí, y compártanlo, es bueno. Bueno, Eunice, ¿qué más necesitamos nosotros compartir con la comunidad? Pues tienen los programas de lo más básico a lo más complejos. Exactamente. Algo con respecto a lo que es la seguridad cibernética. Me contaba un colega de que como que ustedes están queriendo hacer como una especie de puente entre los programas que tú ofreces y los programas que están para los que estudiantes que quieren una carrera profesional. ¿Está eso se está trabajando en eso? Se está trabajando en eso, pero por ahora las clases de nosotros de seguridad cibernética, de data analytics, de cloud, de tecnología de cloud, todas esas clases, a pesar de que no son clases de crédito, pero sí le dan una ventaja a la persona que en el futuro quiere pues ya hacerlo de manera más formal y tener un diploma de 4 años, se le hace mucho más fácil si está ya actualizado con los... Bueno, mira, ahorita que yo tocaba ese tema y tú dices, bueno, nosotros ofrecemos estos programas. Claro. Entonces, comunidad, la sección de educación en la que trabaja Eunice es el sector que capacita a la comunidad. Y para eso ustedes no tienen que tener un diploma de secundaria o el GED. El conocimiento del inglés es importante porque las clases son en inglés, obviamente. Pero lo que es seguridad cibernética, ellos ofrecen los programas también. Entonces, por favor, consideren todo esto. Pregunten. Vayan a la página nuestra donde tú tienes toda esta información. ¿Cuál es la dirección tuya en la el sitio nuestro de Montgomery College? montgomerycollege.edu/ que es barra inclinada. ITI. Information Technology Institute. Bien. Entonces, fácil. Ustedes lo que tienen que hacer es recordarse eso. Van a memorizar un par de cosas. Aquí están ahorita en la escuela, ¿no? Van a memorizar un par de cosas. Uno es el sitio nuestro en el internet. Ustedes van www.montgomerycollege, una sola palabra, .edu, barra inclinada, y después es ITI.
Bien, entonces entran y si no, usen el directo nuestro de montgomerycollege.edu, hagan una búsqueda y entonces entran ustedes Instituto Tecnológico, Instituto de la Tecnología Informática o Information Technology Institute, porque no lo van a encontrar si lo buscan en español. Oh, bien, entonces ITI. Information Technology Entonces Institute. ET. Ahí está. Entonces, hagan eso y de seguro que los lleva a donde está todo esto. Ustedes se van a quedar sorprendidos de la cantidad de educación y capacitación que el college tiene. Es increíble, ¿sabes? Eunice, no sé si te sucedió a ti cuando tú llegaste a trabajar con Montgomery College. Yo llegué a trabajar y pensé que sabía lo que el college tenía. Oye, no, todavía estamos aprendiendo. Me fui cosas de espalda. Nuevas, sí, claro. y te digo, lo que ha crecido y que continúa. O sea, no importa de lo que ustedes quieran entrenarse, el college de seguro que lo tiene. Seguro que sí. Y en Montgomery College hay algo para todos. Algo Sí. para todos. Si usted es un padre que necesita, como ya dije al principio, actualizarse un poquito más con la computadora, pues mira, tome una clase en Montgomery College o llámenos para ver qué se ofrece. O si su hijo está en la escuela secundaria, terminó y desea antes de entrar a la universidad hacer un curso de computación, o ya terminó la universidad y también desea especializarse en algo, pues hay algo para todo en Montgomery College, Sí. para todos. Bueno, mira, Eunice, se nos está yendo el tiempo, casi se nos fue. ¿Algo tú quieres decir a la comunidad que recuerde, que no olvide? Sí, claro que sí. Bueno, que como dije al principio, que nos contacten, que en Montgomery College hay algo para todo. Siéntanse con confianza de comunicarse con nosotros a través del email, a través de los teléfonos que le vamos a proporcionar hoy, porque es importante siempre mantenerse educándose. Cierto. Desde la época en que tú llegaste acá a los Estados Unidos, al área y al college, te digo, nosotros internamente, constantemente el college nos ofrece desarrollo profesional y eso es parte de que nosotros actualizarnos, Claro. porque esto cambia constantemente. Claro. Y es importante que nos mantengamos nosotros actualizados, Claro ¿no? que sí, y nunca es tarde. Nunca es tarde. para Eso es aprender lo algo otro, nuevo. la educación acá en los Estados Unidos, ustedes paran de estudiar cuando quieren, pero en realidad Claro. aquí no hay una fecha, una edad en la que ustedes pueden venir a estudiar en el college. A mí me preguntan muchas veces, óigame, pero es que yo estoy quizás muy crecido, ¿cuántos años tiene usted? Oh, yo tengo 30. Y yo digo, no, para óigame, nada. ¿qué le pasa? No. No, si nuestras clases están compuestas de personas de todas las edades, de personas que ya se han retirado, de personas que están jóvenes todavía, de niños que acaban de terminar la secundaria, pues tenemos una mezcla bastante variada. Es bien diverso, bien diverso. lo mismo la educación. Mil gracias por acompañarnos, Gracias a ti, Gloria. Eunice. Qué bueno volvernos a ver en persona después Claro de tanto que sí, tiempo, ¿no? un placer. Bueno, si tienes alguna actualización, algo que quieres que yo aviente a mi comunidad y a los contactos, por favor envíamelos. Es un placer verte. Igual. Te deseo lo mejor, ¿no? Hasta pronto. Bien. Ok. Estimados oyentes, se nos fue el tiempo, pero recuérdense, Montgomery College está acá para asistirles con sus necesidades y sus deseos educativos. Por favor, contáctenos. El número central es el 245-675-1000. Pueden contarnos en el internet, en línea, ya sea vayan al sitio nuestro que es www.montgomerycollege.edu. Tenemos una sección que si ustedes van al icono que parece como un mundo, presionen ese botón y va a caer un listado y ahí va a aparecer la sección de educación que aparece en español. Eso les va a sorprender. Mil gracias por la sintonía, les agradezco mucho, cuídense y hasta la próxima. Gracias.